La Gabriela Mistral, eso sí, tenía unas opiniones bien fuertes, digámoslo, en respecto a política. De hecho, Pedro Aguirre Cerda es el abogado de Gabriela Mistral. Es el abogado que le ve todo el tema de los derechos de autor, en fin. Y llega un momento cuando él va a ser presidente que le dice, ya, no puedo. Y le presenta a un nuevo abogado, salió recientemente de la Universidad Católica, promesa del derecho, Eduardo Frei Montalva. Así que fue de presidente en presidente, digámoslo, como abogado. Qué bueno. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo sobre Pedro Aguirre Cerda. Hoy estamos junto a Cristóbal García Huidobro. Cristóbal es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor de la misma universidad y de la Universidad de Santiago, candidato a doctor en Historia Moderna del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Cristóbal es autor de la biografía de Pedro Aguirre Cerda, recientemente publicada, que se llama El presidente de todos los chilenos. Muy interesante, y vamos a estar hablando sobre este gran presidente muy recordado en la historia de Chile. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. No, gracias, feliz de estar acá hablando de don Pedro. Espectacular, gracias. Bueno, ¿qué te llevó primero a escribir este libro? Mira, esto lo he contado varias veces. Yo tengo una particular aversión por el siglo XX. Mi nicho, lo que me gusta es la historia, si es de Chile, del siglo XIX. Y recordando un profesor que yo tuve en la facultad, Claudio Rolle, Claudio una vez llega, estamos en clase, y nos habla de una biografía de Marc Ferraud, un connotado autor francés, que falleció creo, que tiene sobre el mariscal Pétain. Y la cuestión es que él nos contaba cuál era la cavilación que tuvo Ferraud de escribir sobre un personaje que le parecía particularmente antipático. Hay que obligarse a escribir sobre cosas que a uno no le gustan, porque uno puede descubrir nuevos derroteros, en primer lugar, y en segundo lugar, uno tiene que estar en todas, tiene que ir a todas las batallas. Siguiendo un poco ese consejo de Claudio hace muchos años atrás, yo dije, yo debería escribir algo sobre el siglo XX. Me puse a leer. Y dije, si voy a hacer algo sobre un periodo que no me gusta, por lo menos que sea en un género que me guste y sea la biografía. Yo amo escribir sobre las vidas de las personas, me encantan las biografías, creo que es una forma de poder acercar a los personajes a la población general, no en un tono academicista ni mucho menos, pero siempre con un buen método, un trabajo de fuentes, etc. Y me dije, voy a buscar dos personajes que me sean gratos de escribir. Y uno fue Pedro Aguirre Cerda y el otro era Arturo Alessandri. Y prefería a Pedro Aguirre Cerda por un tema práctico, porque el archivo, hay un archivo público de Pedro Aguirre Cerda que está en el Archivo Nacional, 40 y tantos tomos fantásticos, hay otros tomos que son del socio Pedro Aguirre Cerda, pero igual hay material ahí, así que ahí aumenta un poco la cantidad de material. Lamentablemente de Arturo Alessandri hay menos. Y ahí dije, aquí hay más cantera, aquí voy a trabajar. Y además, de Arturo Alessandri hay varias biografías antiquísimas, pero existen. Y de Pedro Aguirre Cerda, la última biografía que se escribió, porque hay una, ¿no?, que se escribe en 1963, al 2025, han pasado 60 años, ¿no? 62 años. Entonces, me puse a trabajar. Esto fue hace 8 años. Entonces dije, la última biografía, 50 años atrás, démosle. Y sin mucho método me puse a buscar material, me compraba libros, iba al archivo, buscaba, y me di cuenta que el archivo de Pedro Aguirre Cerda es de cosas que le escribieron a Pedro Aguirre Cerda, así que había que hacer ingeniería reversa. Y finalmente dije, está bien. Pero pasaron 6 años aproximadamente sin mucho método, vino la pandemia, me cerraron la biblioteca y el archivo, hasta ahí nomás quedó el proyecto, hasta que el 2023 reflotó. Yo lo iba a reflotar, ya, dice, por último, si la escribo, vendrá una editorial, ¿no? Pero me escriben de Penguin Random House, y me dicen, Cristóbal, queremos trabajar contigo, ¿qué proyectos tienes? Y les dije, este. Entonces, Pedro Aguirre Cerda era mi ¿cómo se llama? Mi frontman, mi campeón, y les encantó. Y me puse a escribir la biografía, ya ahí tenía algunas cosas escritas, sin mucho, como te decía, sin mucho método, y ahí empezó a nacer la biografía. Y con don Pedro, que ya éramos amigos desde hacía tiempo, me empecé a encantar aún más, porque me puse a leer todo el material que tenía sobre él, acumulado durante años,
Y así fue entre el 2023 y el 2024, final del 2024, que surge esta biografía de Pedro Aguirre Cerda, y ahí llegó la idea de también cómo le iba a bautizar, porque cómo se iba a llamar el libro, y el presidente de todos los chilenos parece que resultó ser un muy buen título. ¿Por qué el título? Lo explico un poco en el prólogo, pero en el fondo es primero porque es un hombre extremadamente popular y cuando tú preguntas quién fue el mejor presidente de Chile, a mí no me gustan los rankings, te lo digo al tiro, pero quién fue el mejor presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda siempre aparece entre los primeros nombres. Pero ahí yo hablo en el libro que la única vez que se ha hecho una encuesta, Pedro Aguirre Cerda estaba atrás de Pinochet. Sí. Entonces, ya, pero ha cambiado. Para el bicentenario creo que fue. Para el bicentenario, claro. La primero era Michelle Bachelet, luego venía en un lejanísimo segundo lugar, creo que Jorge Alessandri. Y de ahí se desgranaba el choclo hasta abajo y Pedro Aguirre Cerda está en sexto o séptimo lugar. Y hoy día es todo lo contrario. Eso es un lado. En segundo lugar, porque hay mucho dogmatismo en torno a la figura de Pedro Aguirre Cerda. Ese dogmatismo yo me di cuenta leyendo sus cartas, leyendo sus trabajos. Pedro Aguirre Cerda tiene una producción intelectual, no te digo que gigante, pero interesante e importante y que en el fondo la figura se politizó. Las cosas como son. La izquierda lo enaltece como un dios, digámoslo, pero que solamente cuenta algunas cosas que son, de alguna manera, que tributan precisamente a los conceptos que la izquierda hoy día tiene sobre su figura, cosa que desvirtúan enormemente al personaje, y por otro lado el mundo de la derecha lo desvirtúa, ¿no es cierto?, como un adalid de la izquierda y que está en negocios con el comunismo y el socialismo, ¿no?, en la década de los 30 a través del Frente Popular. Nuevamente también una imagen desvirtuada, porque el personaje es muchísimo más que simplemente esa división entre izquierdas y derechas, en primer lugar. Antes de ser presidente tenía una carrera de 30 años en la política y en muchas cosas más. Y nuevamente nosotros como que tendemos a fijarnos solamente fue presidente. Y antes no existía este personaje. Y de ahí entonces yo quise entregar humildemente un relato que acercara a Pedro Aguirre Cerda, no importando tu color político, te lo acercara y fuera tu presidente, fuera el presidente de los chilenos que vivieron antes, fue el presidente de los chilenos en la década de los 30 y 40, fue el presidente de los chilenos que viven hoy y que leen el libro, y ojalá para el futuro también esas personas lo consideren como un personaje al cual acudir, ¿me entiendes? Y por eso el presidente de todos los chilenos, los que fueron, los que son y los que vendrán. Te iba a preguntar por qué tu afinidad con el siglo XIX versus el XX. No, eso fue desde siempre, o sea, cuando estaba en el colegio. No, el siglo XX es una tontera, en todo caso. Siglo XX siempre lo encontré como el fin de la caballerosidad en la política, lo encontré como... más violento, mucho más violento. Más violento. Ojo, no sé si más violento que el siglo XIX, pero... De guerras de exterminio. Pero ¿sabes cuál es la otra diferencia? Que el siglo XX se presenta como más civilizado y no lo es. Entonces es un siglo hipócrita. Y en Chile también. Entonces, si tú me preguntas, ¿el siglo XIX es mejor que el XX? No, a mí me gustan las vacunas, me gusta la energía eléctrica, me gusta en el fondo la civilización moderna, ¿ya? Pero a mí no me vengas a decir que el siglo XX es un siglo civilizador en comparación al siglo XIX. Entonces, el siglo XX, ¿sabes lo que me gusta del siglo XIX? Que estaba todo por hacer. Era quizá un sueño falso, un espejismo del progreso, de que tú podías lograrlo todo, ¿ya? Y el siglo XX se encarga de decirte a partir de la Primera Guerra Mundial que no es así, ¿ya? Y en Chile algo de eso hay. Entonces, por eso mi afinidad más con el siglo XIX, quizá una ensoñación idiota, pero la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Ahora, ¿no volveré a escribir del siglo XX? Solo Dios sabe. No, bueno, sí voy a escribir más del siglo XX, sí, lo voy a hacer. Lo vamos a estar esperando. Vamos a Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo parte Pedro Aguirre Cerda? ¿De dónde sale? ¿Dónde nace? ¿Qué estudia? A ver, Pedro Aguirre Cerda nace en febrero del 79, 1879. Viene de una familia muy ligada al monvarismo. De hecho, la familia de Pedro Aguirre Cerda son todos monvaristas, son del Partido Nacional, su padre, su madre, sus tíos, todos. Viene de una familia... ¿El equivalente de hoy día a las fuerzas políticas de hoy día del monvarismo? No hay. No hay. De hecho, es sumamente difícil comparar el sistema político del siglo XIX con el XX. No hay por dónde. Por eso, de hecho, es
tan anacrónico cuando te dicen, no, conservador sinónimo de derecha, liberal de derecha, pero en esa época eran de izquierda, o estaban en el centro. Se han movido mucho los ejes en ese sentido. Por eso no hay un símil político, pero sí el Partido Nacional era un partido, digámoslo, progresista en el ámbito de lo económico, liberal en el ámbito de lo económico. Se fue haciendo liberal en torno a la expansión del sufragio y la autoridad presidencial. Es un partido más pro parlamentarismo que pro presidencialismo. Es un partido regalista. En la época que existía unión entre iglesia y Estado, debía primar la soberanía del Estado por sobre la iglesia. Se alejó del autoritarismo monbarista, digámoslo, hacia la década de 1860, y ni a Varas ni a Montt le importó, porque son las evoluciones normales de los partidos, ¿ya? Así es que si tuviéramos que ponernos en el esquema izquierdas-derecha, estaría más cercano a la centro-derecha, tirando para el centro. Yeah. Eso, ahí tendrías que ponerlo. Yeah. Bueno, y Pedro Aguirre Cerda viene de una familia de lo que hoy día llamaríamos clase media. Yo sé que siempre se ha pintado a Pedro Aguirre Cerda como que es el presidente de los pobres, y que él venía de una familia pobre, agricultor en la zona de Pocuro, que es donde él nace, pero eso no es cierto. Padre Pedro Aguirre Cerda, Juan Bautista Aguirre, tenía 66 hectáreas de buenísima tierra en San Felipe, que no lo convirtió en un hombre rico con 66 hectáreas. No. Pero le iba bien y tuvo buenas cosechas, a los hijos nunca les faltó comida, la familia era austera, pero nunca hubo pobreza en la casa de los Aguirre. Pedro, más encima le tocó, a mi amigo Pedro, bueno, sí, Pedro Aguirre Cerda le tocó, eso sí, él era el número 7 de 9 hermanos, entonces en el fondo la mayor parte de sus hermanos ya estaban fuera de la casa, eran profesionales o estaban terminando sus carreras, así es que le tocó ser de los ¿cómo se llama?, de los conchitos de la familia. ¿De dónde nace la idea de la pobreza Pedro Aguirre Cerda? De la propaganda del Frente Popular para hacerlo más cercano a los estratos populares, especialmente urbanos en Chile. Pero él venía de una familia de medianos latifundistas, ¿ya? Pedro Aguirre Cerda estudia en Calle Larga primero y en Pocuro después, creo. No, en Pocuro y después en Calle Larga, y después termina estudiando en el Liceo de San Felipe como interno. Ahora, San Felipe queda a 20 kilómetros, no era tan terrible ir de su casa al liceo, pero vivía en San Felipe y después se iba los fines de semana a la casa, después volvía a la ciudad, y termina, era un alumno promedio, no era descollante en sus notas, tampoco era malo, en algún momento se quedó con algún examen, tuvo que rendirlo de nuevo. De hecho, yo tuve acceso a las notas de Pedro Aguirre Cerda, ahí lo cuento en el libro, pero en general, bien. Y da su bachillerato y se va a estudiar a la Chile, primero pedagogía, y luego, donde tener maestros como Valentín Letelier y otros varios personajes, y después estudia Derecho en la Universidad de Chile, después de haberse titulado, y se titula como abogado, y se dedica a ser profesor de filosofía y castellano, y además a ser abogado, donde nunca le fue muy bien, salvo en una época, que era muy desordenado Pedro Aguirre Cerda. ¿Ejerció Sí, como abogado, sí, pero era el dolor de cabeza, no es dolor de cabeza, es dolor de muelas para sus socios, porque en el fondo, yo lo digo, la catedral de Pedro Aguirre Cerda era la academia, la educación, y todo lo que tuviera que ver con eso. Las capillas de Pedro Aguirre Cerda eran el derecho y la política. Pedro Aguirre Cerda era abogado para ganarse un sustento más o menos estable y bueno. Tiene un pequeño estudio de abogados donde tomaba casos de casi pura gente de San Felipe y los representaba en Santiago, y en ese sentido le fue bien. Pero después el dolor de cabeza a sus socios porque era desordenado. Era un excelente abogado. Inquieto, intelectualmente inquieto, que gozaba más escribiendo para revistas que para los escritos judiciales. Recién en la década de los 30 se va a ordenar, ¿ya? Ahí que la Juanita Aguirre lo enderezó un poco, y los socios también. Y de ahí va a tener buena fortuna. Pero en general, Pedro Aguirre Cerda, yo creo que si viajáramos en el tiempo y le preguntamos, don Pedro, ¿con qué se casa usted? Es con la educación, por lejos. Y eso es más o menos buena parte de su carrera. Pedro Aguirre Cerda es un sembrador de escuelas. Y en ese sentido es bien notable la visión que tenía él de la educación. Así es que
ese es más o menos el decurso. Va a ser político, va a ser diputado, primero senador, después ministro de Estado. Sí, pero en algún momento Pedro Aguirre Cerda renuncia a la política. Y renuncia así, cuéntenme como militante del radicalismo, pero yo nunca más tomo un cargo. Él mismo después se tropezó con esa piedra, esa promesa, pero perdón, efectivamente Pedro Aguirre Cerda llega un momento en que queda harto de la política. ¿Cómo parte en la política? ¿Cuándo? ¿Por qué en el radicalismo? Primero el radicalismo, él entra a militar al radicalismo el mismo año que entra a la masonería, 1906. ¿Ya? Tú sabes, el binomio radical-masón, sí, ¿no es cierto? Faltó ser bombero nomás. Es algo con lo que Pedro Aguirre Cerda tuvo mucho acercamiento primero en los últimos años en el Liceo San Felipe. Y de hecho ya estudiando en el pedagógico, ahí ya va a tener grandes maestros que eran radicales, partiendo por Valentín Letelier, y que también lo van de alguna manera eso es más por los compañeros, en todo caso lo van a meter a la masonería. Entonces él entra a la masonería en 1906, pero ese mismo año entra al radicalismo, lo cual va a generar un quiebre en su familia que ni te explico, porque no, todos somos nacionales. El Partido Nacional era una vieja gloria ya en esa época. No va a lograr elegir a Pedro Montt en 1906, pero el partido ya no era lo que era antes, ¿me entiendes? Era un partido más como de minoría que podía ser bisagra para 1910, pero ya no era un partido potente, ¿ya? Y ahora hace el radicalismo, ¿sabes por qué? Yo creo que por el tema del libre pensamiento, ¿ya? Y Pedro Aguirre Cerda entra a militar al Partido Radical, y como era un partido muy faccionado, con muchas facciones, Pedro Aguirre Cerda, si tú tuvieras que ponerlo en un lugar, él entra en la facción más a la derecha del partido, que es la que dirige Enrique MacIver, que fue varias veces presidente del partido. Y que termina siendo una facción derrotada por cuando el radicalismo abraza, gracias a Valentín Letelier, el socialismo de Estado y a algunos elementos derechamente de la socialdemocracia. Pedro Aguirre Cerda nunca se casó mucho con eso, ¿ya? Y eso tú lo ves a lo largo de su vida, en su correspondencia, en fin. Y corría el lejano año 1915, cuando los radicales lo llevan a morir en una candidatura que no tenía ningún futuro en su terruño, en San Felipe. No le dieron plata, no le dieron apoyo, nada. Y Pedro Aguirre Cerda tuvo que hacer lo que usualmente hacían los políticos de la época, porque Pedro Aguirre Cerda no iba a perder la elección, él iba a ganar. Arma lo que se llama una caja electoral. En esta época, da lo mismo si estás en el partido de oposición, yo voy a hacer negocios contigo. Pedro Aguirre Cerda va a hablar con, él siendo radical, se pone en contacto con un candidato a diputado por la zona de Putaendo, si no me falla la memoria, un señor de apellido Espinosa, que iba por el Partido Nacional. ¿Cuál es la idea? Tú dame plata, yo te doy plata a ti, pero más importante aún, si tú me das plata, yo voy a hablar con mis familiares en tu distrito para que hagan campaña por ti. Tú me devuelves el mismo favor. Y hacer una caja electoral bien chica, hasta que entre el gran mecenas, José Pedro Alessandri. José Pedro Alessandri era el hermano del León, ¿ya? Iba de candidato por el Partido Liberal por la provincia, ¿ya? Y entre ellos, Espinosa, Aguirre Cerda y Alessandri hacen una caja electoral más grande. Evidentemente, José Pedro Alessandri tenía muchas más espaldas, y los tres son electos. Diputado, Aguirre Cerda y Espinosa; senador, José Pedro Alessandri. José Pedro Alessandri iba en la misma coalición que Pedro Aguirre Cerda. Espinosa no, pero aquí lo importante era ganar. Yo, entre los documentos de Pedro Aguirre Cerda, encontré el pacto que firman de la caja electoral, y cómo esto había que mantenerlo en secreto, y que cualquier desacuerdo sobre el uso de los dineros, nombraban a un amigo, un tercero, que iba a ser como el mediador. Y así Pedro Aguirre Cerda ganó su curul, su primer asiento en el Congreso. En 1900, entre el 15 y el 18 habló bien poco. Tiene algunas salidas bien buenas, especialmente en temas de educación, y ya el 18 lo eligen diputado de nuevo, y después, si no me equivoco, el 21 senador, ¿verdad? Por Concepción, porque ahí ya se va de diputado, primero por Aconcagua,
después diputado por Santiago y después senador por Concepción. Y ahí ya era imparable, porque después antes, cuando era diputado, se convierte en ministro, va a ser ministro de Justicia de Juan Luis Sanfuentes, y después ministro del Interior en el gobierno siguiente, o sea, de la oposición, de Arturo Alessandri. Veo que tu cara es como, ¿cómo diablos puede ser posible eso? Así se cocinaba la política en esa época. Bueno, tiene que haber sido un político muy talentoso, ¿no es cierto? Sí. Por haber tenido esta carrera tan... meteórica. Sí, meteórica. Sí, meteórica, sí. Piensa tú, en 1915 eras diputado, en 1918 en 1920 ya eras ministro. ¿Y cómo lo hizo? O sea, ¿qué cualidades personales tan destacadas tenía para hacer eso? Trabajador, esforzado, y además, esta era una época en que los presidentes de la República podían gobernar con gabinetes que eran de su signo contrario. Juan Luis Sanfuentes, por ejemplo, era apoyado por la antigua coalición, ¿ya? Eso era el partido conservador mezclado con parte del partido liberal y que tenía el Partido Nacional también, pero las lógicas del parlamentarismo, o sea, el régimen pseudo-parlamentario en Chile, para darle gobernabilidad a las administraciones, decían ya, entonces vamos a echar al gabinete que es de la coalición, y la coalición lo aprobaba. Y tú hacías un gobierno con gente contraria. Entonces te ponías radicales, que eran tus enemigos políticos, adversarios políticos, ponías liberales, pero del otro lado, en fin. Y así lo tuvo que hacer Alessandri también. Entonces, por eso Pedro Aguirre Cerda entra a trabajar con Sanfuentes, y de hecho va a ser el sobreviviente de varias purgas ministeriales. Después entra día 1 con Alessandri como ministro del Interior, y va a ser ministro del Interior de Alessandri 3 veces. El 20, el 22 y el 24, que es el momento más aciago de Alessandri. ¿Cómo llegó a convertirse? No, primero, ¿cuál fue su relación con Gabriela Mistral? Porque parece que eran bien cercanos en el tema de educación. Eran amigos. A ver, eran amigos se conocen en San Felipe, en la zona, ¿ya? Gabriela Mistral estaba ahí haciendo clases, de hecho los presentan, se conocen, traban amistad inmediatamente. Gabriela Mistral va a ser muy amiga también de la Juanita Aguirre, de la señora, y de hecho hay una escena muy terrible. La Gabriela Mistral escribe una carta a unos amigos en común cuando se entera que muere Pedro Aguirre Cerda, y en esa carta destila culpabilidad, en el fondo, ¿por qué no le escribí antes? Cuéntenme qué pasó, en fin. Y le escribe una carta a la Juanita Aguirre que está perdida, y uno puede entender más o menos qué es lo que le dice la Gabriela Mistral a la Juanita Aguirre por la respuesta de la Juanita Aguirre, que es desgarradora. Un tiempo después la Gabriela Mistral viene a Chile y se juntan y ¿qué conversaron? Me encantaría haberlo sabido, pero evidentemente tienen que haber hablado de esto. Pedro Aguirre Cerda le dedica libros a Gabriela Mistral, cuando antes Gabriela Mistral le ha dedicado libros. Lagar creo que está dedicado a Pedro y la Juanita. ¿Por qué? Porque Pedro Aguirre Cerda vio en la Gabriela Mistral un talento que había que cultivar. Y dice, para poder hacerlo hay que darle un sustento, ¿ya? Entonces, Pedro Aguirre Cerda está detrás de los nombramientos de Gabriela Mistral como, cuando él era ministro, de rectora de colegios, en fin. La mandan a Punta Arenas, lo pasó pésimo ella, se peleó con todo el mundo. Y el problema es que ella tenía una fama de ser una mujer muy complicada. Muy complicada. Mucho carácter. Mucho carácter. Y Pedro Aguirre Cerda le encantaba eso. Hay algunas cartas que le escriben a Pedro Aguirre Cerda cuando ya era presidente, le hablan de esta señora tan complicada. Pero Pedro Aguirre Cerda se encarga de nombrarla cónsul. Para que lo único que tenga que hacer durante 3 horas al día es timbrar papeles y después escribir. A fortalecer y hacer conocidas las letras chilenas. De hecho, tiene una carta, donde dice, yo quiero que tú engrandezcas las letras chilenas. Hay un momento en el cual Gabriela Mistral se va a un cuasi exilio intelectual a México, y los mexicanos no pueden entender cómo en Chile, durante el gobierno de Alessandri, no decidieron apuntalar a Gabriela Mistral. Sí, y se meten en la reforma educacional. Exactamente. Y Pedro Aguirre Cerda le escribe sobre el tema. El epistolario entre ellos dos está público ahí en la Biblioteca Nacional, es bien nutrido. Y ahí tú te das cuenta de cómo florece esa amistad. Yo creo que son 2 espíritus afines que se encuentran en el ámbito de la academia. La Gabriela Mistral, eso sí, tenía unas opiniones bien fuertes, digámoslo, en respecto a política. De hecho, a lo otro, Pedro Aguirre Cerda es el abogado de Gabriela Mistral. Mire. Es el abogado que le ve todo el tema de los derechos de autor, en fin. Y llega un momento cuando él va a ser presidente que le dice, ya, no puedo.
y le presenta a un nuevo abogado, salió recientemente de la Universidad Católica, promesa del derecho, Eduardo Frei Montalva. Ajá. Así que fue de presidente en presidente, digámoslo, como abogado. Qué bueno. ¿Cómo llegó a convertirse en candidato del Frente Popular? Eso sí que es una historia. Y un poco la campaña del 38, Sí. porque Es que, mira, a ver, en primer lugar, porque venía de un gobierno medianamente exitoso y se enfrentó a Gustavo Ross. Santa María, sí. A ver, en primer lugar, Pedro Aguirre Cerda consideraba que el Frente Popular era un error. Él lo combatió desde el día 1 al interior del Partido Radical. Ha habido gente que me dice, ay, entonces, ¿cómo terminó siendo candidato? Porque si la vida te da limones, hay que hacer limonada, po. Y Pedro Aguirre Cerda, el año 36, ya estaba decidido a hacer campaña para ser presidente de la República. Había sido presidente del Partido Radical varias veces, se había ganado una larga y enorme lista de enemigos al interior del partido, pero también de gente que le era incondicional. Y quizá el enemigo más grande que tenía al interior del radicalismo era Juan Antonio Ríos. Juan Antonio Ríos representaba el sector más izquierdista del partido, pero además tenía relaciones muy cercanas con Carlos Ibáñez del Campo, que para muchos de los radicales era la bestia negra. Lo mismo para muchos socialistas también. Carlos Ibáñez del Campo era un enemigo brutal, pero también había un pequeño grupo de socialistas que consideran que Ibáñez era la última esperanza del país. Entonces, Pedro Aguirre Cerda, como dicen los gringos, tiró su sombrero al ring, ¿no es cierto?, para ser candidato, y pelea la candidatura radical el 37. Nadie esperaba, ni siquiera el mismo Pedro Aguirre Cerda, que le ganara a su contrincante, que era nada más ni nada menos que Juan Antonio Ríos. De hecho, Ríos quedó pero pasmado, porque cuando llega el resultado de las asambleas radicales, en el fondo los radicales votaban así, tenían distintas asambleas electorales en distintas partes de Chile, y ahí concurrían los militantes a votar. Y el resultado de eso llegaba en secreto a Santiago, donde se hacía la contabilidad final. Pedro Aguirre Cerda ganó con un 50 y tantos % de los votos. Y Juan Antonio Ríos no lo podía creer. Juan Antonio Ríos le juró venganza a Pedro Aguirre Cerda, porque esa va a ser lo que... Ahí viene la segunda patita de esto. No bastaba solamente con ser electo candidato al Partido Radical, sino que además tenías que ganar en la convención de izquierdas, ¿no?, que va a ser la convención del Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda consideraba que el Frente Popular no era una buena opción, sino que lo que había que hacer era reflotar la Alianza Liberal. En el fondo, volver a juntar al Partido Radical, a los liberales, a los democráticos, y finalmente meter un partido nuevo, los socialistas. ¿Por qué Pedro Aguirre Cerda veía bien a los socialistas? Porque eran nacionalistas. Y él era un profundo nacionalista. Él hablaba de que su nacionalismo era un nacionalismo constructivo. O sea, Chile primero, pero eso no significa que nos cerremos a cosas afuera, ¿ya? Y en ese sentido, y se ha perdido un poco el discurso nacionalista de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda tiene un artículo sobre el nacionalismo escrito en una revista en Concepción que es impresionante. Bueno, y ahí Pedro Aguirre Cerda dice, como he fracasado en reflotar la Alianza Liberal, entonces lo que hay que hacer es tratar de trabajar con lo que hay. Y el radicalismo va a ser siempre va a ser el partido más grande dentro del Frente Popular. Los democráticos son los socios chicos y votan con los radicales, así que hay más mayoría. Y los socialistas y los comunistas. ¿Cuál es el partido más grande? Los socialistas. Y los comunistas vienen al final. Pedro Aguirre Cerda pensaba que los comunistas no se podía confiar, porque los comunistas eran internacionalistas y obedecían a las órdenes de Moscú. Por eso les molestaba los comunistas. Y de hecho no van a tener ninguna figuración importante en primera línea durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Siempre los radicales y los socialistas van a ser los primeros. Hay autores que han dicho que los comunistas se autoeliminaron, ¿no?, de participar en los gabinetes. No es cierto, porque van a haber subsecretarios comunistas, van a haber gobernadores comunistas, van a haber intendentes comunistas. En el fondo van a estar, pero no en el gabinete ministerial, pero siempre en segunda o tercera fila. Eso puede ser por la voluntad de los mismos comunistas o también por el mismo Pedro Aguirre Cerda, que no confiaba en ellos. Y finalmente lo que va a pasar es que Pedro Aguirre Cerda va a estar en un permanente empate al interior de la convención entre él y Marmaduke Grove, ¿ya? Como el empate no se podía romper, Juan Antonio Ríos dijo, esta es la mía. Y
hace una movida en el Partido Radical que Pedro Aguirre Cerda deja que ocurra. Preséntese usted. Yo gané la nominación radical, pero si los radicales lo quieren tirar a usted, yo no me voy a oponer. ¿Y qué ocurrió? Que Juan Antonio Ríos en 7 votaciones sacó los mismos votos que Pedro Aguirre Cerda sin que ningún voto socialista se moviera. Y ahí Pedro Aguirre Cerda dijo, esta es la mía. Y manda a sus amigos a hablar con los socialistas. Y eventualmente, unánimemente, Pedro Aguirre Cerda es electo como el candidato del Frente Popular. Tiene un discurso notable, él adopta ¿cómo se llama? Los principios del partido del Frente Popular, pero obviamente, a ver, hay muchas cosas en las que Pedro Aguirre Cerda estaba de acuerdo, eran parte de un programa que él había defendido toda su vida, así que no había distinción en eso. Pero es distinto cuando tú manejas el barco, cuando tú eres el candidato, cuando tú dices qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a proponer, ¿no? Porque el programa del Frente Popular, sí, Pedro Aguirre Cerda lo adopta, pero no lo convierte en una bandera absoluta de lucha y en un dogma. Y el mejor ejemplo de esto es que Pedro Aguirre Cerda tiene que sacar un crédito hipotecario para hacer su campaña, porque el Partido Radical no le dio ni un 20 para hacer la campaña. De hecho, él va a hablar con el presidente del Partido Radical de la época, que era Luis Álamos Barro, y le dice, Lucho, yo renuncio, no voy a seguir siendo candidato. Pero no, que estamos en medio de la campaña, no puedes hacer esto. Asúmela tú, le dice. Yo no puedo. No tengo plata. Si todo el mundo cree que yo soy millonario, yo no tengo un 20, soy abogado, soy profesor, no tengo plata. Y ahí misteriosamente apareció la plata ante la amenaza de la renuncia. Pedro Aguirre Cerda siempre jugó al límite estos gambitos, ¿ya? Pero también era astuto. Era un hombre que sabía medir la política. Eso te iba a preguntar por la personalidad de él. Era muy simpático, socarrón como él solo, bueno para los chistes, le encantaba jugarle bromas a los amigos, ¿ya? Muy suavecitas, nunca pesadas, etc. Era un hombre con un gran sentido del humor, pero también con un gran sentido del deber. De, si vamos a trabajar, trabajamos, ¿ya? Le gustaba la buena vida, la buena mesa. Y eso es algo que siempre lo tuvo. Fuera en Europa, donde comía a la francesa y no le hacía asco al pâté de foie, ni al confit de canard, no. Estudió en París, ¿no es cierto? En París estuvo estudiando en la Sorbonne, y además representando a Chile en distintos congresos, etcétera. Eso, ¿te acuerdas? Yo te lo he dicho, las inversiones que se hacen en el capital humano, bueno, ahí hay un ejemplo. Él, Gabriela Mistral, en fin, y otros personajes. Amanda Labarca y su marido, lo mismo. Entonces, pero también le gustaba la mesa chilena. Uno de los platos favoritos de Pedro Aguirre Cerda, el arrollado. Bien. Otro de los platos favoritos de Pedro Aguirre Cerda, el cochayuyo. Mal. Guácala. No me gusta el cochayuyo. De hecho, hay una entrevista a la nana de Pedro Aguirre Cerda y ahí ella contaba todo lo que le daba de comer. Los porotos, las cosas chilenas. Si era chileno, bueno. Pero también no le hacía asco a otras cosas. Pedro Aguirre Cerda, por lo demás, era un hombre de mundo. Uno lo mira ahí, pero Pedro Aguirre Cerda hablaba francés fluido, aprendió en el colegio. Hablaba inglés también, fluido. Si no, no podría haber estado casi un año en Estados Unidos estudiando. ¿Dónde? En Berkeley. O sea, en realidad esto es autoestudio, autodidacta. Él se va, una de las tantas veces que dejó la política, lo deja en 1919 y se va a, ¿cómo se llama? A Estados Unidos. Llega a Luisiana, New Orleans, a pasarlo bien, y después sube por el Mississippi y se dedica a recorrer Estados Unidos. Primero va hacia California, donde está la barca, en Berkeley, y ahí te explico que Pedro Aguirre Cerda murió y nació de nuevo porque vio la realidad europea y llegó con esa idea que era la realidad que nosotros tratábamos de emular, y ve Berkeley, que en esa época, bueno, sigue siéndolo, una universidad gigantesca, la Universidad de California en Berkeley. No sé cuántos miles de hectáreas destinados a campus, a edificios, etcétera. ¿Por qué no podemos tener esto en Chile? Después de California se va a Chicago, Nueva York, está en Washington, se pasea por la costa este de los Estados Unidos y los estados del centro, y después él quiere irse a Europa, y la Juanita le dice, por ningún motivo. ¿Por qué por ningún motivo? Le dio influenza, la gripe española. Estuvo a punto de morirse. ¿Ya? No. Y además esto no lo estás pagando tú solamente.
Entonces, y como la Juanita era la de La Plata, porque ella venía de una familia con harto dinero, no eran primos hermanos, pero ella venía de la familia rica, era la niña que tenía viajes a Europa una vez al año, en fin. No. Y esa no fue la primera vez que la Juanita Aguirre le dijo a Pedro Aguirre Cerda, las cosas no son como usted quiere, don Pedro. Era un hombre muy jovial, pero bueno, para el pucho como él solo. 4 cajetillas de cigarrillos diarios, más puros, más pipa, más cigarrillos. De hecho, si tú buscas fotos de Pedro Aguirre Cerda, es raro no verlo con un cigarrillo en la mano. O con 2. Porque dejaba uno prendido mientras se fumaba el otro. Entonces uno se pregunta, ¿en serio? Pero no conozco relato que no haya dicho que Pedro Aguirre Cerda, carta privada, que no tienen por qué mentir, que Pedro Aguirre Cerda era un hombre extremadamente cariñoso, que yo creo que le dolió no tener hijos, y a la Juanita también. Entonces los sobrinos se convirtieron en los hijos. Los sobrinos de la Juanita y los sobrinos de él. Y que era como el tío regalón, que les regalaba dulces cuando no tenían que comer dulces, mal enseñador, etc. Le encantaba el aire libre, le encantaba leer, hacía un rincón del fondo a estar tranquilo. Y pucha, es difícil no empatizar con él, pero además tenía un amor, esto va a sonar un poco patriotero, pero tenía un amor por Chile, por la gente que no tenía oportunidades en Chile. Y ahí él vio, y por eso yo he hecho esto he visto es fácil hacer un parangón entre él y Manuel Montt. Mismo grupo social, provenían del mismo grupo social, más allá de lo político, tenían una visión sobre la educación donde, claro, Manuel Montt quería expandir la educación primaria. Pedro Aguirre Cerda quería expandir la educación secundaria y universitaria, ¿no? Alfabetizar, convertir la educación en un vehículo. En ese sentido están en la misma línea. La educación rural también. Exactamente. Y lo otro es el progreso industrial, progreso económico, etcétera. Pero si yo no tengo gente que sepa leer y escribir, gente que no esté bien formada, entonces no voy a tener ningún tipo de progreso. Y la gente va a estar condenada a quedarse ahí. Y fíjate, yo probablemente, aquí me voy a adelantar un poco, los proyectos de Pedro Aguirre Cerda durante su gobierno, claro, uno se queda con gobernar es educar. Sí, obvio, tenía un plan sexenal de educación que lamentablemente lo vio a la mitad nomás, porque después se muere, pero donde una de las grandes obras de Pedro Aguirre Cerda en eso no es tanto expandir la matrícula, de hecho, súper mediocre la expansión de la matrícula durante su gobierno, y él sabía que iba a ser así. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve aumentar la matrícula si no tengo colegio? De hecho, es muy triste porque buena parte de los proyectos de Pedro Aguirre Cerda, los frutos los recogen las administraciones posteriores. Juan Antonio Ríos, su enemigo, porque fueron enemigos, se murieron peleados, ¿sí? Y el otro, Gabriel González Videla, que admiraba mucho a Pedro Aguirre Cerda. La elección que le gana al sucesor de Alessandri, ¿cómo la gana? Porque además que es una década muy conflictiva en el mundo, ¿no? Y qué lindo, violenta nomás, derechamente, es una década violenta. Bueno, la política en Chile lo era. Mira, yo te voy a explicar. La elección, desde el punto de vista del Frente Popular, estaba perdida. No iban a ganar, pero no podían decirlo, ¿ya? Sabían que la maquinaria electoral, el cohecho de la época, estaba en manos del gobierno, ¿ya? Y más encima los números del gobierno eran buenos. O sea, Gustavo Ros Santamaría logró sacar del marasmo económico a este país que está, de hecho hay un informe de la Sociedad de las Naciones, el World Economic Survey, que te muestra que Chile es uno de los países más afectados, si no el más afectado por la crisis del 29. Y con políticas que eran muy estatistas por lo demás, Gustavo Ros Santamaría logra sacar adelante a Chile para que tenga los mismos índices que tenía antes de la crisis e incluso los supere. Pero sí, venía arrastrando una cantidad de pobreza bastante grande y que el gobierno no se había hecho cargo de ella. El programa de Gustavo Ros no era muy distinto al del Frente Popular en varias cosas. Y de hecho él mismo se abría a la posibilidad de una reforma agraria. No tanto así Pedro Aguirre Cerda. Entonces... Era una época en que el liberalismo económico iba a la baja. Y claro, pues la influencia de Keynes en ese sentido era muy grande. Desapareció por 40 años. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es una carrera perdida. Pero Pedro Aguirre Cerda tenía experiencia en carreras perdidas. Y me creerás tú que durante
toda la campaña estuvo en gira permanentemente. Pedro Aguirre Cerda le dijo a Darío Poblete, uno de sus más grandes colaboradores durante la campaña, si yo tengo que ir a un pueblo donde hay 4 guasos y logro conseguir los votos de esos 4 guasos, vamos. Unas campañas extenuantes en el norte, hablando arriba de una camioneta en las salicheras porque no lo dejaban entrar, o haciendo campaña en medio del desierto donde la gente se juntaba a verlo. No, era donde fuera que hubieran votos, iba. No se iba a ir sin una pelea. En tren, en barco, en auto, a donde fuera, iba Pedro Aguirre Cerda. Por eso, cuando tú ves el resultado de la elección, el fuerte de Gustavo Roa es fundamentalmente en el mundo rural, y ahí ganando con 70% de los votos, o sea, impresionante. ¿Dónde ganó Pedro Aguirre Cerda? En el norte, fundamentalmente es el apoyo de los comunistas y los socialistas, y en los sectores urbanos. Ese es el radicalismo, ¿no? Y finalmente Pedro Aguirre Cerda le gana la elección a Gustavo Roa Santamaría por 4.211 votos. Nada, es un 0.90 y algo % de los votos válidamente emitidos en la época. Es una de las elecciones más estrechas proporcionalmente en la historia de nuestro país. Literalmente por un pelo, ¿no? Y Gustavo Roa Santamaría estuvo pensándolo y hubo ardides para dar vuelta a la elección, una zonadita militar por aquí y por allá, etcétera. Pero finalmente no hubo tracción en eso y Pedro Aguirre Cerda se transforma en presidente de la República un 24 de diciembre de 1938 en una de las campañas más agrias y más reñidas en la historia de nuestro país. Su corto gobierno, porque parece que fue un gobierno muy realizador, pero muy corto. ¿Cuáles de sus obras permanecen? Muchísimas. A ver, primero nos quedamos con la frase, gobernar es educar, ¿no? Sí, eran sus principales, pasiones. Y esto no se queda en el gobierno, venía de mucho antes. Hay una obra fantástica de Pedro Aguirre Cerda que se llama Los Talleres Industrias Nacionales, que ha pasado sin pena ni gloria. Nadie habla de ello. Bueno, yo lo rescato en el libro. Pedro Aguirre Cerda se pregunta, ¿de qué me sirve a mí, ¿ya?, mandar a alguien al colegio, ¿ya?, si se está muriendo de hambre? ¿Qué pasa con estas personas que tienen 30, 40 años? Muchas de ellas son mujeres, son analfabetos. No, aquí no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Sí, los niños, la educación, fantástico. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente? Y crea una cuestión apoyado por medio mundo, la Sociedad Nacional de Profesores, la SOFOFA estuvo metido en esto, y evidentemente Pedro Aguirre Cerda sacó plata de su bolsillo, también pasó el sombrero por todos los amigos, y en 1934 crea estos talleres. Le dieron un sótano en el Ministerio de Educación, que en esa época quedaba donde está hoy día el edificio Santiago Centro, y ahí, en 4 piezas, crea estos talleres que eran, en el fondo, enseñanza técnica. ¿De qué me sirve a mí que usted sepa aprender, leer y escribir si no tiene comida? Algo que aprendió Pedro Aguirre Cerda haciendo clases en las escuelas nocturnas, la primera pega que tuvo en 1898. Oficios, sastre, modisto. Para eso no se necesita saber leer y escribir necesariamente, ¿no? Electricistas, ¿no? Y así, maestros carpinteros, etcétera. Y eso después lo va a desarrollar también con la enseñanza técnica durante su gobierno. Hay que caminar en 3 patas, en el fondo. Educación primaria, técnica, secundaria y 4, en este caso, la universitaria. Aunque la universitaria fue siempre la última, eso no era tan importante para Pedro Aguirre Cerda. Licencia cuarto medio, eso es lo que usted necesita, ¿no? Y en ese sentido visionario, porque ese es también un modelo norteamericano, ¿no? En Estados Unidos, si tú no vas a la universidad, da lo mismo, podrías tener perfectamente un buen trabajo si desarrollas un oficio. O sea, en el fondo es cuánto tú pones, ¿no? Y eso lo aprendió estando allá, viviendo allá casi 6 meses, 7 meses. Y lo otro, te diría yo, es que hay tantas cosas, pero me quedo con una, que es mi favorita. Hoy día nosotros hablamos mucho de salud mental, en fin, salud física. Pedro Aguirre Cerda le interesaba que la gente tuviera un techo sobre sus cabezas, que tuviera educación, que el país progresara. Se crea la Corfo, sí. Pero hay una cuestión que a mí me llama la atención. No existe hoy día. O sea, existe, pero no de esta manera. Pedro Aguirre Cerda crea algo que tiene un nombre que hoy día sería muy feo, que se llama la Secretaría para la Defensa de la Raza, ¿ya?
Pedro Aguirre Cerda es nazi. Mm. Alguien escribió sobre eso también. Yo ahí lo desmiento en el libro. ¿Sabes qué era esto? Darle vacaciones a la gente que no podía tenerlas. Había gente que podía tener sus vacaciones, etcétera, lo establecía el Código del Trabajo, en fin, los obreros tenían vacaciones. ¿Pero qué sirve? Si van a volver a sus casas a trabajar, van a trabajar en su casa, van a trabajar en su familia. ¿Qué pasa con las mujeres que nunca tienen vacaciones, que son madres de familia? ¿Qué pasa si yo creo un parque donde puedan ir a leer, a amamantar a sus cabros chicos mientras se toman un té? En esa época no se miraba mal, o que tomaran café. A precios módicos, a tener un almuerzo rico, que no tuvieran que hacerlo ellas, ¿no? Si alguien quería ir a jugar tenis, bueno, eso nunca se construyó, pero la cancha de básquetbol sí, voleibol, fútbol. ¿Dónde? ¿no? ¿Dónde estaba ubicado esto? Estaba ubicado en una esquina del Parque O'Higgins, donde está la Bernardo Higgins, pero el edificio viejo. Cuando vais por la carretera, Sí, tú ves la universidad. sí. ¿no? Bueno, ese edificio no es todo el edificio que se construye para el parque de recreación que crea Pedro Aguirre Cerda, y muchas de las cosas que se construyeron se botaron, se tapiaron, se construyeron otro edificio encima, en fin. Era un edificio muy bonito de líneas Bauhaus, donde Totila Albert, que era un connotado escultor chileno, hace una especie como de friso, que lo puedes buscar. De hecho, Albert después va a ser la tumba de Pedro Aguirre Cerda, esa mujer que está con un libro, es también obra de él. Para que la gente tuviera un momento de esparcimiento, para que los niños que eran hijos de esas personas también lo tuvieran. Y eso es una cuestión fantástica, maravillosa, y eso era uno de los chiches de Pedro Aguirre Cerda. Pucha que le dedicó esfuerzo, copiando modelos que venían de Estados Unidos, la Unión Soviética, Austria, Alemania, en fin, Suecia, en fin, los países nórdicos. Preocuparte de que la gente pueda descansar. Hoy día para nosotros es de suyo. En 1940, ¿qué es esto? Sí, nosotros recordamos a Pedro Aguirre Cerda por la Corfo. Sí, hoy día de La triste industrialización. La industrialización. De triste memoria la Corfo en estos momentos, pero industrializar. Pero durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda no se creó ninguna industria, salvo una empresa de neumáticos, ¿no? Porque todo lo demás vino durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. Por ejemplo, alguien me criticaba que yo no había hablado del plan de electrificación de Pedro Aguirre Cerda. Es que el plan de electrificación es de Juan Antonio Ríos, pero se sientan las bases durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero eso es una obra de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, y una serie de empresas. De hecho, todas las empresas que nosotros pensamos que son del gobierno de Pedro Aguirre Cerda son de los otros dos gobiernos. La ENAP es de Gabriel González Videla, Endesa, Gabriel González Videla. De hecho, casi todas son de Gabriel González Videla. Yeah. Pero el de la idea fue Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? A pesar de que la idea de la Corfo se le había ocurrido primero a Gustavo Ros Santamaría. Lo que pasa es que Pedro Aguirre Cerda dice, esto es una excelente idea y tenemos que hacerlo nosotros. ¿Me entiendes? La reconstrucción de Chillán al sur, después del terremoto. Que el terremoto fue a los 2 meses de haber asumido una cosa así. Al mes. El mismo día que se cumplía un mes. Un día. ¿Ya? Se vino Chillán al suelo, 85% de la ciudad en el suelo. Por eso cuando tú vas a Chillán, los edificios más antiguos son todo estilo así como de líneas propias de los años 40 y 50, sí. Bauhaus, la gobernación, la municipalidad, etcétera. La iglesia, la catedral también. Esa forma de medio tambor. Lo mismo, la reconstrucción de Concepción, en fin. Hay los planes de vivienda. Sí, Pedro Aguirre Cerda construyó solo 45.000 viviendas durante su gobierno. Cuando nadie tenía un techo sobre su cabeza, 45.000 viviendas es muchísimo. Más en un país que tenía solo 5 millones de habitantes para cuando se muere Pedro Aguirre Cerda, pobre como las ratas. Chile es uno de los países más pobres de América del Sur en la década de los 40. No es una potencia ni mucho menos. Y por otro lado, con visión de futuro, con visión de Estado. Pedro Aguirre Cerda no pensaba en querer, él era radical, no era masón, no era nada, él era el presidente que los chilenos eligieron para gobernarlo. Y también era el presidente de quienes no votaron por él. Yo sé que esto suena medio cliché, pero Pedro Aguirre Cerda gobernaba para todos y cada uno. Y de hecho, en sus escritos, en sus discursos, él hablaba de eso. Tiene 2 libros, ¿ya?, que los escribe antes de ser presidente.
ya hablaba de eso. Tiene una serie de discursos donde decía, yo necesito de todos, no me basta con uno, no me basta con mi gente, con mi partido o con la gente que me llevó al poder. Yo gobierno para todos. Y eso es uno de los motivos también porque el libro se llama El presidente de todos los chilenos. Él se consideraba el presidente de todos los chilenos. Y eso es un esfuerzo fantástico y una visión de Estado que de repente resurge en nuestro país y que debería ser la visión que todos los presidentes deben tener. Bueno, él muere durante su gobierno, a los 3 años. Sí. ¿Qué es lo que pasa después? Muere a la 1:07 de la mañana, no me acuerdo. Dirección, Palacio de la Moneda, o Morán de 80, que era la dirección de la residencia de los presidentes. Uno de los funerales más épicos en la historia de Chile. Depende del diario que tú leas. Los registros más conservadores te dicen entre 375.000 y 400.000 personas. La cifra más grande la encontré en El Siglo, el diario del Partido Comunista, 700.000 personas. Mira, fácil había 700.000 personas en Santiago. La cantidad de gente que llegó por tren en las distintas estaciones que tenía Chile, la Mapocho, la estación central, etcétera, exuberante. Cuando tú miras, olvídate las fotos. El Centro Cultural Palacio de la Moneda tiene varios filmes hechos durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y entre ellos está el del funeral. Y tú ves que no cabe una aguja por Avenida La Paz. La gente subía en el edificio del Servicio Médico Legal. La gente en los cerros tratando de ver esto. A mí me da mucha pena porque doña Juanita lo único que quería era sufrir y sentir el luto. Esa cuestión cuando tú, en el fondo, quieres llorar, pero quieres estar solo o quieres estar con tus más cercanos, máximo. Pero habían otras 500.000 personas, 600.000 personas que también querían llorar y también querían sufrir. Porque habían perdido a alguien a quien amaban. Admiraban. Y nuevamente, los colores políticos quedaron afuera. Y además, durante el funeral de Pedro Aguirre Cerda, se inaugura una tradición que yo creo que es muy bonita, ¿ya? Tradición popular, por lo demás. Cuando tú ves pasando el féretro de Pedro Aguirre Cerda por Avenida La Paz, llegan 4 señoras, 4 mujeres, que van con sus vestidos así como levantándolos. Y una de ellas saca algo y le empieza a tirar pétalos de flores. Son las floristas de la pérgola. 4. Hoy día son muchas más las que hacen estos homenajes. Que lo hicieron con el presidente Piñera hace poco. También. Y en general con los grandes gobernantes, la gente que se va con un buen recuerdo, ¿no? Y Pedro Aguirre Cerda quizás uno de los primeros en recibir este homenaje y de ser guardado en los corazones de los chilenos para después ser olvidado y después reflotado. Claro, olvidado al bicentenario, para esa encuesta que citaste. Sí, y por otro lado, ¿tú sabes por qué yo creo que Pedro Aguirre Cerda es tan popular? Porque durante su gobierno hubo muy buenas ideas que llevaron a cabo otros, estoy de acuerdo, o sea, que recogieron los frutos otros. Está lejos de las grandes tormentas que azotan nuestra historia, entiéndase el 11 de septiembre de 1973. Es un personaje con el que todos se pueden identificar. La izquierda lo reclama para sí, bien, porque Pedro Aguirre Cerda siempre dijo que era un hombre de izquierda, pero no es lo mismo ser de izquierda en 1930 que ser de izquierda el 2025. ¿Ya? Y por otro lado, que cualquier ciudadano de a pie también se puede identificar con él. Una persona de clase media se puede identificar con él, un profesor se puede identificar con él, un abogado se puede identificar con él. Una persona de otra sensibilidad política también. Nuevamente, porque Pedro Aguirre Cerda es un hombre transversal. Y que amaba a Chile. Sí, por sobre todo. De hecho, yo creo que en orden está la Juanita Aguirre, después venía Chile, pero en un cercanísimo segundo lugar, y en el fondo la Juanita vivía en Chile, así es que Chile también era la Juanita para él. Es una devoción, por lo demás. ¿Cuántos años? 20 años, 25 años de matrimonio. De hecho, lo más terrible de todo es que iban a celebrar el aniversario y Pedro Aguirre Cerda ya estaba enfermo. ¿Ya? Entonces estaban pensando que iban a hacer para el próximo año, para celebrar las bodas de plata que no pudieron celebrar el 41. Y bueno, ahí quedaron truncados los planes. Bueno, para ir cerrando sobre Pedro Aguirre Cerda, ¿en qué fue pionero? Esa es la pregunta para cerrar.
fue pionero en entender que los gobiernos pasan, pero las buenas ideas tienen que quedar. Es lo que llamamos hoy día políticas de Estado, que da lo mismo el color político de la persona que se sienta en la moneda, en fin, hay cosas que no se tocan. Lamentablemente eso se ha perdido y lamentablemente esas buenas ideas también se han hipotecado, creo yo. Pero cuando tú tienes una persona así de visionaria y te dice, oiga, yo gobierno con los dispuestos, yo no gobierno con los míos solamente, yo gobierno con cualquiera que esté dispuesto a llevar adelante un proyecto que lo único que hace es mejorar la vida de los chilenos. Sean muy pobres, no lo sean, de todas las personas que vivan en esta delgada y larga faja de tierra, yo estoy dispuesto a gobernar con ellos, a trabajar con ellos. Y eso se ha perdido muchísimo, ¿ya? Y ojo, Pedro Aguirre Cerda no lo tuvo fácil. La idea de que Chile eso es mucho más que la coyuntura política. Es una visión histórica del país, una visión nacional y nacionalista también del país, una visión de futuro, ¿ya? Y que más allá del cliché, Pedro Aguirre Cerda dice, este es un norte que tenemos que seguir todos juntos. Lo dice en varios escritos, cuando era decano de la facultad de, bueno, hoy día de la FEN, ¿no? De la Facultad de Economía y Negocio, en esa época se llamaba de Comercio y Economía Industrial. Nosotros tenemos que estar unidos. Si no estamos todos unidos, pereceremos. En el fondo, todo el mundo tiene que empujar el carro de Chile, ¿no? Y dejar un poco las ideologías a un lado porque hay algo superior y es el bien de todos. Pedro Aguirre Cerda, no recuerdo, aquí me voy a mandar una opinión, pero en todos los textos que he leído de él y en sus discursos, nunca vi que ocupara el concepto bien común. Pero no necesitas ocuparlo para hacer ver a quien te lee y a quien te escucha que es el concepto de bien común, la máxima realización material y espiritual de todos y cada uno de los habitantes de la República. Eso Pedro Aguirre Cerda lo dice con otras palabras una y otra vez. Pionero, entonces, en políticas de Estado, en el concepto de la política de Estado, pionero en pelear por un Chile donde todos tuvieran una oportunidad. Me acuerdo de a mí me gusta mucho ir al Te Deum, ecuménico el 18 de septiembre, y hay un canto que se llama Chile, una mesa para todos. Bueno, Pedro Aguirre Cerda consideraba que la mesa era lo suficientemente grande para que todos los chilenos se pudieran sentar a ella, no importando sus colores políticos, sus orígenes, todos. Y finalmente te diría ese concepto de que nuevamente hay que trabajar con los dispuestos, hay que trabajar con los que aman a Chile. Hoy día todas estas palabras suenan estridentes, que es lo peor de todo. Pero en boca de Pedro Aguirre Cerda no pueden sonar estridentes, y creo yo que más que pionero, legado, es precisamente esa invitación a trabajar todos juntos. Es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, él tuvo mucha oposición, pero en ciertas cosas, no pocas, lo logró. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. No, gracias por la invitación.